Vamos a ver ahí de terminar esto del teorema de Tales. Ahí llega otra persona, ya ven, justo. A ver, vamos a ver. Ayer me encontré esta, ya tenía la foto, pero no la había pasado a la compu. Vamos a pasarla. Acá. A ver, que llega otra persona. Entonces, ya llegó otra persona. Bonita. Ya nos va a llevar PIFAS, fíjense, ya está saliendo los contagios del COVID. Debería ir sobre esta curva roja y miren ya por dónde va. Es que a ver si no nos... Bueno. A ver. ¿Dónde está el Gmail? Acá. Acá. A ver. Tenemos estas fotos que las tomé ahorita que estábamos en un ahí está. Los tomé en un centro comercial ahorita que estábamos encerrados. Las voy a descargar para tenerlas en la compu. Así sus amigos ahí está, del 502. Entonces vamos a abrirlas. ¿Qué pasó? Bueno, ahorita las abrimos. No sé si les haya tocado ver cuando han puesto, si van a trabajar a un albañil cuando ponen loseta. Cuando ponen loseta, que a veces, si no está bien el terreno o el lugar donde van a ustedes a poner la loseta, no está, como dirían, a escuadra, o sea que no sea perfectamente rectangular, ya sea porque está mal hecho o porque miren, aquí no puedo insertar, o porque está mal hecho o porque pues así estaba el terreno, lo que ustedes quieran, o a veces es por estética. Normalmente las losetas, ¿de qué tienen forma? Rombos, ¿no? Ay, como de rombos. Bueno, Sí. podría haber, ¿verdad? Cuadrados. O rectangulares, ¿no? Que a veces por estética las pongan inclinadas. ¿Cómo se llama ese estilo de ponerlas? Tienen sus nombres ahí entre aquí está, los albañiles.
Suelen ocurrir casos como este, ¿no? Está tardando en abrir el archivo. Ahí está, para que lo podamos ver. Entonces vamos a ponerle copiar. Copiar, y entonces la pegamos. Fíjense que cuando hace uno esas reducciones de tamaño, es interesante porque bueno, aquí no lo hace tan bien como quisiera. Vamos a poner esta aquí. Vamos a poner la que sigue. Y vamos a poner la tercera. Escogemos una. Ahí está. Ahí está. Fíjense. Ahorita la pregunta sería, si yo necesito poner las losetas, creo que en la tercera es donde se ve mejor. En esta, por ejemplo, ¿cuánto mide cómo debo cortar mis losetas para que embonen en esta superficie? Fíjense que aquí van enteras, ¿ya vieron? Estas son cuadradas y estas son rectangulares. Miren. Y luego tienen estas blancas. Vamos a ponerle medidas. Vamos a decir que estas miden. Uy.
Agarro chueco el... Si tengo mi regla, ¿para qué sufro? Vamos a pensar que estas miden de largo. Que midan 40 centímetros. Y de ancho, que midan 30. ¿Sale? Y hago que estas midan 10 por 40. Y estas, yo creo que están más, ya me quedo la duda si son cuadradas. Yo creo que es por la perspectiva. Creo que se ven mejor aquí o en la de acá. Fíjense. Ah, pues esta es de la misma foto. Estas dos son de la misma, no es que en diferentes ángulos. Miren, aquí está la puerta. Sí, son iguales las losetas rectangulares. Creo que vamos a usar mejor esta. Vamos a usar mejor esta. Entonces dijimos que esta mide ¿cuánto dijimos? 30, ¿no? De largo por 40 de ancho. Profe, yo creo que ha de ser más que 30 centímetros porque pues, se ve más grande. Necesitaríamos tener la referencia, que sería un poquito lo de menos, pero sí, o sea, necesitaríamos algún objeto que nos diera la referencia. Me estoy acordando, es una plaza que está aquí cerca de la casa. Más que lo que dices es que hagamos los cálculos. Dependería de los tamaños, ¿no? ¿Cuál plaza? Pero sí, mejor lo que debe. Es que luego son los sangrones los policías, lo ven uno haciendo cosas ahí y dice uno que no se puede. Entonces nomás tomé la foto y dije, ya, pues. Ahorita lo de menos sería ir a medir, ¿no? Pues vamos a. Me estoy acordando más o menos cuánto mide. Pero si tú quieres, pues lo sé, ¿no? Vamos a poner, si quieres, que son entonces 40 por 50 o por 60 tal vez. Y esta, entonces a lo mejor, estas son cada más o menos como 3 veces, ¿no? Esta, ¿no? Si quieren, aquí le ponemos que son 20 centímetros, si quieren, ¿no? Entonces voy a quitar estas. Sí, para tener espacio para dibujar. Ahí está. Vamos a quedarnos con esta. Si ustedes se fijan, ¿dónde ven el teorema de Thales? ¿Dónde están las paralelas? Las de 60 y 20, ¿no? ¿Estas? Sí, profe. ¿Y las transversales? 60 y 40. A ver, ¿cómo 60 y 40? Sí, o sea, la línea del 60 centímetros y la otra de 40 centímetros serían las transversales, ¿no? ¿Esta? Más bien, las paralelas serían las losetas que miden 60, ¿no? Todas esas, las líneas que tienen marcadas y ¿Estas? Ajá.
Estas serían las paralelas, ¿no? O sea, Ajá. también así, solamente que en ese sentido, pues son perpendiculares todas, ¿no? O sea, por ejemplo, en un caso particular sería que también del teorema de Tales, un caso particular, o sea, solo lo hemos dibujado así, ¿no? Las tres paralelas, las tres o más paralelas, ¿sí? Con las dos transversales, ¿no? ¿Sale? Pero un caso particular puede ser ¿no? O sea, no nos prohíben que también estas sean paralelas entre sí y además que sean perpendiculares. De hecho, en ese Ujú. sentido, lo que veríamos es que los segmentos son iguales. ¿Sale? La razón se sigue manteniendo. Entre este es lo mismo que entre este, pero además son iguales los segmentos. Sería un caso muy particular del teorema de Tales. Si alguien está viendo las paralelas, estas líneas, y estas como las transversales, también está bien, ¿sí? Pero aquí no tendría mucho chiste, porque bueno, aquí, si se fijan, quedan enteras las piezas, ¿no? La bronca está cuando van pegando las losetas y llegan a una situación como esta. Porque entonces hay que cortar las piezas para que ajusten en este hueco. ¿Sí? Y entonces aquí tienen varios ejemplos donde si aplicamos lo de Tales así, por ejemplo, tendríamos una perpendicular, ¿sí? Si ven estas como las paralelas, esta sería una transversal y la otra sería esta. Se verían así. ¿Se fijan? Y dentro de esto está el montón de losetas. Entonces, ahorita lo que quería que viéramos, vamos a tratar de hacer aquí también, miren. Aquí, por ejemplo, aquí tienen las tres paralelas. Y aquí están las dos transversales, esta y esta línea, ¿no? Digo que no sigan porque ya se acaban las losetas, es otra cosa. Entonces vamos a tratar vamos a jugar. Ahora sí que el albañil, y si queremos cortar las piezas al tamaño adecuado, vamos a jugar tantito, ¿no? Entonces vamos a pensar, voy a usar esta, y me voy a adelantar un poquitín. Voy a adelantar, ya la mayoría conocen el teorema de Pitágoras, ¿no? Si ustedes se fijan, en esta pieza cabe casi completa la loseta, ¿ya vieron? Entonces, tengo que ver este pedazo, cuánto es de esto, que es más o menos la mitad, ¿ya vieron? Vamos a suponer, ¿sí? Que aquí yo mido, lo tendría que hacer. ¿Sale? Vamos a medir este y este. Uh-huh. ¿Sale? Y aquí tengamos los, ¿cuánto dijimos? Que medían de largo, 60, ¿verdad? Vamos a pensar que aquí tengo los 60 centímetros. Aquí y acá sería esto. Y de aquí a aquí nada más tengo, vamos a pensar que tengo 20. ¿Cuánto mediría esto? Ahorita me voy a adelantar a lo que sería el teorema de Pitágoras, ¿no? De hecho, lo vamos a deducir, vamos a ver de dónde sale eso. Pero si este es un triángulo rectángulo,
Si este es un triángulo rectángulo, ¿sale? Y este mide 20. Este mide 60. ¿Cuánto mide este? ¿Quién se acuerda del teorema de Pitágoras? 63.24. ¿Eh? 63.24. ¿Cómo salió? Es cateto adyacente al cuadrado, bueno, raíz cuadrada de cateto adyacente más cateto, el cuadrado de cateto opuesto, ¿no? Cada cateto al cuadrado, ¿no? Ujú. 20 al cuadrado más 60 al cuadrado, ¿no? 20 al ¿Me cuadrado da da cuánto? 400, 60 al cuadrado dan 400, 600, 3600. serían 4000, raíz cuadrada de 4000 serían 63.24. ¿Qué? 63.24. Centímetros, ¿no? Sí. Ok, entonces este pedazo de aquí mide 63.24 centímetros. Ok, entonces ya puedo empezar a medir los cortes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto mide este? Si este mide ¿cuánto? 20 dijimos, ¿no? ¿O 15? ¿Cuánto dijimos? 10. 20, ¿no? Si este mide 20, yo creo que ya no fue 20, pero bueno. Si este mide 20, es esta pieza de acá, ¿no? ¿Ya vieron? Como que está más lejos, pues se ve más chica, ¿no? ¿Cuánto mediría este? Fíjense. Este segmento mide 60 y 20. 60 y 20. Es como el triple más o menos. 1, 2, 3. Igual son como 15 a lo mejor. Pero no cabe 4, ¿sí? O sea, la cuarta parte es esta. Ah, igual y sí. Bueno, vamos a suponer que son las medidas correctas. Y de aquí se vería, ¿cuánto es 60 de 20? ¿O cuánto sería 20 de 60? Una tercera parte. Entonces, este debe ser una tercera parte de este, ¿no? Por el teorema de Tales, ¿no? Fíjense, aquí están las paralelas. Es un poquito lo que salía en la animación que les puse el lunes, ¿no? Aquí están las paralelas. Y aquí están las transversales, ¿no? Sería esta con esta, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces aquí la regla de 3, ¿cómo la haríamos? Está fácil, ¿no? Va a dar 3, ¿no? O sea, 60 esa, entre 20, pues como proporciones, ¿no? Sería 60 entre 20 debe ser igual a 63.2 entre, si quieren pónganle X, ¿no? Y aquí se va a ver que debe ser la tercera parte, ¿no? Y serían 21.1. Sería 63.2
por 20 entre 60, ¿no? ¿Cuánto da? 3 por 2, 6. 3 por 1, 3. 6106, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Sí. Ok, seguimos midiendo. Por ejemplo, este debe medir lo mismo que este, ¿no? Aunque no es un triángulo rectángulo, pero aquí tengo 60. Aquí tengo 60 centímetros. Y aquí lo que quería que viéramos era un poquito lo que puedo tener infinidad de paralelas y siempre va a mantenerse la razón, ¿no? Este es igual a este, ¿no? Entonces, esta longitud debe ser igual a este, ¿sí? Si la razón es 1, porque son iguales, entonces este y este deben ser iguales. Entonces aquí debo tener también aquí debo tener de aquí a acá debo tener estos mismos 63.2, ¿no? Porque aquí tengo 60. Fíjense, inclusive aquí es un triángulo rectángulo, aquí es un trapecio. Ahora que veamos triángulos semejantes, vamos a ver que esta línea, lo que voy a poder hacer, por ejemplo, o sea, esta línea de aquí pues, va a corresponder a esta de acá. Acuérdense que está más lejos, por eso no coinciden. Entonces se ven, inclusive a la hora de la hora estas no son tan paralelas, ¿no? Porque se va cerrando en la foto. Tendría que haber tomado la foto aérea desde arriba para ver sin que se deforme, ¿no? Pero por ejemplo aquí, ¿cómo cuánto le calculan a este cachito? Tendríamos que medir esto, ¿no? Vamos a... Por ejemplo, ¿cuánto hay de aquí a acá? ¿50? Sí, ahorita estamos inventando un poquitín. Lo correcto es medir, ¿no? ¿Cuánto sería? Que a ¿50? 20. Bien, Sí, si la más o menos loseta completa 50. mide 60, Más o menos 50. No, pero vamos a suponer que son 50, ¿no? Pues ¿cuánto mediría este? Pues puedo usar estas, ¿no? ¿Cómo quedaría mi cálculo? ¿Cómo quedaría mi cálculo?
¿Cuánto? Imaginen la paralela aquí, ¿no? La paralela, ¿no? Y fíjense, aquí ya vamos a empezar a tener lo de los triángulos semejantes, miren. Tengo este triángulo grande y tengo este triángulo chico. Y vamos a ver que este triángulo chico es semejante a este triángulo grande. Ahorita vamos a empezar a ver. Nos ayúdenme a calcular este. Pues es un poquito más de 53, ¿no? ¿De cuánto? 53.9. A ver, ¿cómo le hiciste? Pues igual, pero en lugar de 3600 nada más le puse 2500, porque en lugar de 60 eran 50. Pero esta, ¿cuánto Bueno, mide? Sí, más o menos aquí no sería la sabemos mitad. esto. ¿Sí? Tendríamos que sacarlo, por eso la idea era que se lo contales, ¿no? Aquí compararía 60 con 50. Déjaselo en morado para que se vea diferente. Lo que haría sería hacer 60 entre 50 debe ser igual a 63.2 entre X. Y ahora X, ¿cuánto mide? Aquí ya no es el triple, mire. Aquí ya es otra razón. Entonces sería 52.7. Vamos a ver. Lo más seguro es que sí. 63.2 por 50 entre 60. ¿Esto cuánto da? ¿50 y qué te dio? 52.7. ¿Sí están bien? ¿Los demás están haciendo cálculos o no están viendo? Pues a mí me salió .6. ¿60 y qué? ¿.6 qué? 52.6. Exacto, .6. Nada más me salió .6. Ah, ok. Pues habría que ver el redondeo, ¿no? Cuestión de redondeo. Es 1 milímetro. Ya por 1 milímetro luego ya no entra la pieza, ¿no? Sería 5 por 2, 10. 5 por 3, 15, 16. 30, 31, ¿no? Por 10 y entre 10. Entre 60, ¿no? Le quito un 0. 6 por 5, 30. Sobra 1. 6 por 2, ¿no? 12. Sobran 4. 6 por 6, 36 y 4, 40, 66. Sí, redondeado a 7, ¿no? Sí, está bien. No sé si hay algún otro que podamos calcular. Pues habría que ver este, ¿no? Ah, pero ese sería igual, ¿no? Porque está completa la pieza, ¿no? Si aquí está completa, ya sabemos que estas son de 60 y qué. 3.2, ¿no? En todo caso, esta que ya no ocupo, habría que ver cuánto salió. ¿Sale? Más o menos. Esta es igual a esta, ¿no? Este cachito es este de acá, ¿no? Habría que sacar este, por ejemplo. Vamos a ver cómo se ve.
Le falta un pedacito aquí. Pues está completa. Si aquí fueran, por ejemplo... no, pues aquí serían también los 63.2. Más bien habría que ver qué pedacito le está faltando aquí. Bueno. Déjenlo guardarlo, no se nos vaya a perder. Uy, quedaron muy chicos los números. Un poquito más grande para que. Ahí está. Vamos a trabajar de este lado. Vamos a ponerle entonces, para empezar con este tema nuevo, que sea vamos a llamar a esto. Aquí está. ¿Cuándo decimos que dos triángulos son semejantes? Como tienen la misma forma y el mismo tamaño. Curiosamente el tamaño no. No, No, cuando es cuando tienen características iguales, pero no son Lo de que diga No. Salvatore no es cierto. Lo que diga Tienen Ictus no es cierto tampoco. Profe, Ey, es cuando tienen mismos ángulos diferentes lados. otra vez, ¿cuando tienen qué? Mismos ángulos, diferentes lados. Bueno, que los lados son proporcionales. De hecho, esa va a ser la conclusión. Esa va a ser la conclusión. Es que tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño, ¿no? O sea, sí, proporcional. Vamos a hacerlo así para que se vea más padre. Ok, ahí acabo de hacer un triángulo cualquiera. ¿Sale? Entonces, ahorita una manera para mí fácil de hacerlo va a ser copiarlo. Va a ser copiarlo. ¿Sí? Y luego lo que voy a hacer es estirarlo. ¿Sale? Un poquito más. Ahí está. ¿Sale? ¿Cuándo puedo decir que dos triángulos son semejantes? Por ejemplo, dibujo otro triángulo, por ejemplo, de los que tengo aquí ya de menú, ¿no? ¿Por qué solo son semejantes estos dos? Porque tienen la misma forma. Ok. Así, de una manera muy rápida, podríamos irnos a la idea de la forma, ¿no? Si ya lo queremos como definir de una manera un poquito más técnica, eso de tener la misma forma, ¿a qué nos referimos? ¿Comparten las mismas características? Más o menos. Lo que diga Salvatore no es cierto. Lo que diga Salvatore no es cierto. Ok. Diga Ictus tampoco. Que digan, pero no digan lo que diga el maestro, no es cierto, eso sí. Ahí sí sería grave.
Ok. Fíjense. Si yo pongo este triángulo encima de este, ¿cómo se va a ver? Aquí pues que así no me deja hacerlo. Porque si yo lo recorto, lo que recorta esta cosa es todo el recuadro, me lo pone encima, ¿no? Entonces que va a tener que hacer algo interesante. Vamos a dibujar una línea recta. Ahorita lo definimos. Vamos a dibujar esta línea, este segmento, más bien, que sea igual a ese lado, y lo voy a poner aquí. ¿Qué ocurre? Se forma la misma figura, pero Una más figura. pequeña. Son similares. ¿Qué tienen de igual? Los ángulos. Los ángulos. Fíjense, este ángulo Sería de es el mismo, ¿no? Sí. Fíjense, este ángulo es el mismo, ¿no? ¿Cómo son estos dos? Iguales. ¿Por qué? Porque poseen, bueno, están paralelos. Son ángulos con lados paralelos. Les hay que usar lo que ya sabemos. Yo dije, trazo este segmento y luego ese segmento lo pongo aquí. Tiene que ser paralelo este a este. ¿Sale? Si son paralelos, entonces los ángulos que forman, como son de lados paralelos y van en el mismo sentido, estos ángulos son iguales. Y por lo tanto, estos dos, ¿cómo son? Iguales. Iguales. Entonces, ¿cuál es la condición para que dos triángulos sean semejantes? Que tengan mismos ángulos. Que los ángulos sean iguales. Entonces puedo ponerlo ya como una condición, ¿no? Déjenme mover para acá. ¿Sale? Pues vamos a ponerles nombre, ¿no? Que este sea el triángulo ABC. Y pues usando más o menos algo parecido a Tales, este sea el triángulo A', B', y C'. ¿Sale? Nos podemos decir, ¿no? Que dos triángulos son ¿qué? Semejantes cuando sus ángulos correspondientes son iguales. Dos triángulos. Ahorita dijiste algo interesante. Son semejantes. Sí. Sus ángulos correspondientes son iguales. Fíjense que es curioso. Lo de correspondientes, vamos a dejarlo así. ¿Qué pasaría si no fueran, si le quitamos lo de correspondientes? Aquí voy a tener un problema porque no, en el Paint no puedo hacer ángulos. Entonces, si yo les digo que me dibujen dos triángulos, ¿cuál es la única condición que debo tener en los ángulos? ¿Qué dice ahí? Deben ser los mismos, por ejemplo, de AC a prima y C prima, ¿no? Porque si
cambiamos un ángulo, por ejemplo, si en B' y C' lo ponemos en donde queda AC, pues ya no coincidiría, ¿no? Creo que eso es a lo que se referiría con correspondientes. Esa es la pregunta. Fíjense, si yo les digo, dibujar dos triángulos cuyos ángulos sean, ¿cuánto? ¿Cuál es la única condición que debo tener en estos ángulos? Que midan 180. Que la suma me dé 180. ¿Cuánto quieren? ¿Cuánto es aquí? Por ejemplo, ¿no? 5 y 5, 10. Ahí está. A ver, dibujen, por favor. Es más, yo les diría, si estuviéramos en clase, ahorita les diría, a ver, dibuje cada quien un triángulo con esos tres ángulos. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Así yo nada más les digo, a ver, agarren su compás, sus reglas y dibújenme un triángulo, cada quien en su cuaderno, con esos tres ángulos. ¿Qué es lo que puede pasar? Que cambiemos la posición, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, a lo mejor, para empezar el tamaño, ¿no? Si alguien a lo mejor trae cuaderno profesional, pues lo hará grande probablemente. Si alguien trae un cuaderno de forma francesa o una libretita, a lo mejor lo hará pequeñito. Ahí estaríamos en esta parte de que, sí, serían de diferente tamaño, pero lo de los ángulos, mientras tengan estas tres medidas, pues lo voy a hacer ahorita un poquito al tanteo. Vamos a pensar, ¿no? Yo dibujo esto, agarro mi compás y a lo mejor yo quiero medir primero el de 85, ¿no? Yo mido el de 85, vamos a pensar que es por ahí, ¿no? Y luego agarro mi compás y mido uno de 25 aquí. Ah, pues me dio por aquí. Yo sé, este tiene que ser de 70. Yo esperaría, ¿no? Por diferencia de ángulos, ¿no? Ya le borro lo que sobra. Ahí está, profe, mi triángulo. Oiga, profe, pero es que yo lo hice así. Yo primero dibujé el ángulo de 20. El ángulo de 20. Y ya que tenía el ángulo de 20, sobre este dibujé el de 85. ¿Qué es lo que podría pasar? O alguien lo dibujó así, ¿no? Grandote porque tenía espacio, ¿no? Este es el de 70, ¿no? Y luego el de 25. ¿Qué es lo que pasaría con estos triángulos? Si les digo que los recorten y me los entreguen, ¿qué es lo que veríamos? Si los hicieron bien, vamos a pensar que este es el de 70. No me quedó tan bien, ¿eh? Este es el de 85 y este es el de 20. Aquí este es el de 70, el de 85 y el de 20. 25. Este es el de 20, el de 70 y el de 85. O sea, el orden de los ángulos no, no sería tan importante, ¿se fijan? Oiga, profe, Oigo, sus ángulos no dan 180. ¿cómo que no? El 20 Es que puso 20 y es 25. Ah, 25, ¿verdad? Cierto.
Cierto. Cierto, cierto. Ahí está. Tiene toda la razón. 25. 25. Y 25. No, creí que me había equivocado aquí. Sí, tienen razón. Bueno, esta no me quedó chueco. Pero a lo que voy, si ustedes se fijan, como nada más tengo 3 ángulos, no importa el orden. O sea, si pongo el de 25 aquí, el de 85, entonces este se va a abrir hasta acá abajote, y en la parte de abajo me dará los 25 a fuerzas. ¿Sale? O aquí miren, por ejemplo, ¿no? O sea, no importa la posición. De hecho, los ángulos, en el caso de los triángulos, no necesitan ser correspondientes, digamos, que estén en el mismo orden. Por ejemplo, puedo tener aquí, por ejemplo, fíjense, vamos a partir del de 25, ¿no? Si nos vamos caminando contrario al reloj, tengo 25, 85 y 70. Pero aquí tengo 25, 70 y 85. Que sería igual que este, 25, 70 y 85. O sea, lo peor que puede ocurrir es que nos queden volteados los triángulos. ¿Sale? Al tener tres ángulos, definiendo 2, en automático defino el tercero. ¿Sale? Entonces no hay problema con los ángulos. Teniendo los ángulos iguales, lo único que nos puede variar es la posición del triángulo, pero van a ser semejantes. Entonces, el caso de los ángulos no es necesario que sean, vamos a usar, que sean correspondientes. En los paralelogramos sí. ¿Sí? En los paralelogramos ya vimos que la suma de los, ¿qué? Ángulos de un paralelogramo, de un cuadrilátero debe ser ¿cuánto? ¿Cuánto debe ser? 360, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en el caso de un cuadrilátero, ¿Cuánto dijo que medían los ángulos de un cuadrilátero? 360. Ah, bueno. Sí, ya lo habíamos demostrado por ahí. Por ejemplo, ¿no? Vamos a pensar que tengo un cuadrilátero y sus ángulos miden, voy a inventar ahorita, este mide a 110, este mide 60, este mide a 90. ¿Cuánto llevo? 260, que este mide a 100, ¿no? Si yo trazo otro cuadrilátero, por ejemplo, partiendo del de 90, pero aquí pongo el de 60, fíjense, y aquí pongo el de 100, de 110, ¿sí? ¿Sí? Ya no tiene necesariamente la misma forma, ¿sale? Entonces aquí sí tiene que ir, inclusive en el mismo orden, ¿no? Fíjate, a los lados del de 60, del de 90 tiene que ir el de 100 y el de 60. Bueno, pues quedó igual, más que al revés. Bueno, pues quedaría así, ¿no? Aquí pongo el de 110, entonces me queda aquí el de 100. ¿Sí? Fíjate cómo aquí está, enfrente del de 90 está el de 110 y aquí lo termina siendo igual. ¿Sí? Puede que tengan los mismos ángulos, pero al estar en diferente orden, sí va a cambiar la forma del cuadrilátero y ya no serán semejantes. En cambio, en el triángulo, por tener solamente 3, ¿sí? Si los 3 ángulos son iguales, si yo pongo el de 25 acá, entonces acá tengo que poner el de 85 y me saldrá para arriba el triángulo, que es lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, aquí en matemáticas decimos eso, ¿no? Una condición suficiente.
¿Qué es suficiente para tener dos triángulos semejantes? Que sus ángulos sean iguales. ¿Qué es lo que sí va a ser correspondiente? Eso sí. ¿Qué es lo que sí va a ser correspondiente para empezar a hacer nuestros cálculos? Sus lados. Los lados, eso sí. ¿Vale? Sí, sí. Entonces, ahorita porque con esto digamos que se comprueba la semejanza. Entonces, por ejemplo, aquí ¿cuáles serían los lados correspondientes en este dibujo? ¿Cuáles serían los lados correspondientes? ¿Cuáles serían los lados correspondientes? ¿Sí? Los lados correspondientes van a ser los que estén, así se dice, que estén comprendidos por ángulos iguales. Entonces, por ejemplo, aquí ¿quiénes son iguales? ¿Qué ángulos son iguales? Voy a quitar este. ¿Sí? ¿Qué ángulos son iguales aquí? Ángulo A, ¿con quién? Con A prima. Una prima. Ángulo A es igual al ángulo A. El ángulo B, por eso se usan, igual como les decía, como con tales, ¿no? Las primas, ¿no? Entonces, ¿quiénes serían correspondientes? AC con A prima y C prima, ¿no? Lados. Ese segmento Uh-huh. del lado. Lados correspondientes. Son A', B' con AB, ¿no? O al revés, ¿no? AB con A', B'. ¿Quién más? CB con C prima y B prima. Normalmente los mencionamos en orden alfabético, pero está bien. B' con C'. Perdón, B'. Pues falta ponerle su rayita. Ahora sí. B', ¿quién? C' con BC, que ya por default. A', C' con AC. Es más, si quieren le ponemos la flechita de los dos lados, ¿no? Ok, ahora, ¿qué observamos cuando vamos a poner aquí, lados correspondientes son los lados comprendidos por ángulos iguales. ¿Sí? La condición de nuevo, que los ángulos sean iguales. Una vez que tengo ángulos iguales, ¿sí? Entonces, ya veo sus lados comprendidos. Entonces, por ejemplo, con este ejemplo, si le pongo PQR y le pongo LMN,
Y a este le pongo FGH. Por ejemplo, ¿quién sería correspondiente con quién? Tengo que buscar lados, ángulos iguales. Por ejemplo, PR sería correspondiente a quién. AN, N y HG. Aquí, ¿quién sería de estos? NM, MN, ¿no? ¿Y también con quién? HF. HG. Por ejemplo, aquí LN. Con PQ y HF. Aquí sería con... No. LN tiene 25 y 70. Tendría que ser con QR. QR, ajá. Sí, ese es en lo que nos tenemos que fijar. Y GF. FG. F, ¿no? Y, por ejemplo, ya sería por eliminación, pero FH, ¿con quién? NL. 2585 sería el M. Y con ML. Ajá. ¿quién? PQ, ¿no? PQ. PQ, ¿verdad? Ahí está. Entonces, eso es lo que tenemos que poder identificar. Ahora, ¿qué ocurre cuando con los lados correspondientes? Eso es lo que la parte ya matemática. Son proporcionales, Son ¿no? proporcionales. ¿Y por qué son proporcionales? ¿Cómo sabemos que son proporcionales? Un teorema. Vamos a poner el teorema y lo demostramos. Así que, si dos triángulos son semejantes, o sea que cumplen que sus tres ángulos sean iguales, Y sus lados correspondientes. entonces, ¿qué? ¿Sus qué? ¿Cómo lo dijeron? Sus lados son proporcionales. Proporcionales. ¿Pero qué lados? Lados correspondientes son iguales. Aquí Son sí tengo proporcionales. los lados correspondientes, aquí sí, Ajá. proporcionales. Fíjense, de nuevo, para tener semejanza, no necesito correspondencia de ángulos. Con que los tres sean iguales es suficiente. Ya vimos que lo único que puede cambiar es que la posición. Pero una vez que tengo eso y yo determino los segmentos, los lados correspondientes por medio de la igualdad de los, ¿cómo se llama? De los ángulos, entonces ya puedo yo decir que que los lados correspondientes ahora son proporcionales. Lo voy a poner con buena letra porque está horrible. Déjenme ponerlo con letra bonita. ¿Cómo dijimos? ¿Los lados qué? Correspondientes. ¿Con quién? Aquellos Son los lados comprendidos por ángulos iguales. ángulos dale, quedé con letra decente, que estaba muy feo. Bueno. Ahora, ¿cómo sabemos que esto es cierto? Acuérdense que en la medida de lo posible hay que demostrarlo.
Está fácil. Fíjense. Lo mismo que hice aquí. ¿Sí? Voy a trazar el segmento. Vamos a ponerle aquí AB. Agarro de aquí, lo pongo aquí. Y luego voy a dibujar una paralela. A AB. Voy a poner esta paralela acá arriba. ¿Y qué observo? Que tengo que 1, 2, 3 paralelas con 2 transversales. O sea, tengo ¿a quién? ¿Al teorema de quién? El teorema de Tales. El teorema de Tales, fíjense. Si yo trazo la línea verde, vamos a llamarle L, ¿sí? Entonces lo que yo voy a decir es, ¿C a quién? Paralela a B y paralelo a prima, B prima. Como tengo 3 paralelas, y AC y BC, y A prima, C prima, y B prima, C prima son las transversales, por teorema de Tales, ¿qué digo? Que los segmentos correspondientes serían ¿quién? AC. AC y BC. Aquí está C, ¿no? AC entre A prima, C prima. Deberá ser la misma razón que la que hay entre BC Y BC prima. y B prima, C prima. ¿Sí? Ahora, tengo que comprobar que eso ocurre también con los otros dos lados. Me falta probar con AC, BC, con AB. Me falta comprobar que estos también son proporcionales. Para eso, pues hago lo mismo, pero con alguna de las otras dos. Puedo agarrar a AC o puedo agarrar a BC. ¿Cuál quieren? AC o BC. AC. AC. Órale. Entonces voy a copiar a AC. Voy a copiar a AC. Y lo pongo en el otro triángulo. Lo voy a poner aquí. Entonces, fíjense cómo ahora lo que ocurre es que con la línea naranja, este triángulo queda pegado al vértice de arriba. Si lo hago con AC, ahora este triángulo queda pegado al lado derecho. ¿Ya vieron? Y entonces ahora, si quieren, para no tenerlo, ahora AC, esta sería A' y este sería C', ¿no? Perdón, este sería A y este sería C. Tendría ABC y A', B', C'. Pues ahora voy a trazar la paralela, pero a este. Vamos a hacerlo con azul claro. ¿Sí? Pues agarro mi regla. Trazo la paralela. Y ahora fíjense cómo tengo las 3 paralelas. A', C', AC y la paralela, vamos a llamarle esta L2, ¿no?
¿Sí? Entonces ahora digo que sea L2 paralelo a A'C', paralelo a AC. Por teorema de Tales, ahora voy a comparar AB con A'B'. ¿Sale? Entonces, AB entre A'B' debe ser igual a BC con B'C'. Y ahora resulta que fíjense, si esta razón es igual a esta, y esta es igual a esta, y estas son iguales, entonces esta y esta también deben ser iguales. Fíjense, ese es el razonamiento. Primero comprobé que AC entre A'C' es igual a BC sobre B'C'. Ahorita con el segundo es AB con AB' y BC con BC'. Tendría que hacer un tercero para el otro ángulo que me falta, pero lo puedo obviar, digamos, por transitividad. Miren, si esta es igual a esta, esta es igual a esta, y estas son iguales, entonces estas dos deben ser iguales entre sí. ¿Sale? Para ya no hacer tanta chamba, ¿no? Porque decir por transitividad, AC entre A'C' debe ser igual a AB entre A'B'. Y entonces al final resulta que ¿qué? Que las tres razones son iguales, ¿no? Por eso dice el teorema que si los triángulos son semejantes, sus lados correspondientes son proporcionales. O sea, las tres razones deben ser iguales. Y este es el que vamos a usar para hacer nuestros cálculos. ¿Sale? Entonces, bueno, ahorita ya lo podríamos aprovechar en el ejercicio de la foto, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, fíjense. Fíjense, aquí tienen un triángulo grande. Aquí tienen este, que es paralelo a este. ¿Sí? Aquí no me fui por los ángulos, pero aquí se ve. Si son paralelos, entonces este ángulo con este debe ser el mismo. Deben ser iguales. ¿Sí? O sea, este y este deben ser iguales. Estos dos son rectos, en este caso porque son piezas que salieron de rectangulares. Y este es común a los dos triángulos, ¿sale? Entonces, por ejemplo, fíjense, si este mide 60 y 50, 63, ¿y cuánto nos dio aquí? 52, ¿qué? Punto 7, que no lo anotamos aquí. Ya nomás le faltaría medir este, ¿no? Que este no lo habíamos tocado, no habíamos trabajado con estos. Entonces vamos a inventarle que de los 40, vamos a pensar que aquí tengo, bueno, otro color porque no se ve.
Aquí tengo 35 centímetros. Aquí, acá. ¿Cuánto mediría este? Porque esto no lo tenía. ¿Sí? Nada más tenía razón entre estas partes. Este entre este entre este. Ahora ya sé que también tengo la misma razón entre este y este. ¿Sale? Entonces aplico la misma regla de 3, ¿no? 60 entre 50 debe ser lo mismo que 35 entre X, ¿no? Pues ¿cuánto vale X aquí? Digo, esto lo inventé, creo que las medidas que fueron un poquito inventadas. ¿Cuánto sería? 29.2. ¿Cuánto? 29.2. Pues ya puedo sacar inclusive hasta puedo sacar el área de este trapecio, ¿no? Tengo la base mayor, la base menor que no la tenía, por altura, ¿no? Ahí está. ¿Sale? Bueno. Dejen guardar el pizarrón. Al ratito lo subo al Face. Ya sería el pizarrón de la semana. ¿Ya no faltan de copiar nada? No. No. Ok. Bueno, vamos a empezar a hacer ejercicios de esto. Va. Ahora para ya la semana que entra. Para seguir avanzándole. Y bueno, si no hay dudas o algo, si quieren lo dejamos por hoy. Hasta aquí. Vamos a regalar los 5 minutitos de descanso extra.